inspirados por el Espíritu Santo. Hola, me habla el pastor Will Mata, aquí por su canal Televida, su canal favorito, y estamos en un episodio nuevo. En este episodio vamos a hablar un poco de lo que es una relación con Dios. Y como siempre está acompañándome el pastor Alex Vargas. Y antes de empezar, solo le quiero recordar, si usted quiere utilizar los servicios del canal Televida, por favor, contáctenos, siempre estamos para servirle. Y en este episodio de ¿Qué dice la Biblia? Queremos entonces hablar un poquito de lo que dice la Biblia en cuanto a una relación con Dios. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué hay de nuevo? Todo bien, Will. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo la semana? Bien. Vamos bien. Por dicha, vamos bien. Alex, hemos estado hablando entonces de todo esto en cuanto al discipulado bíblico, y yo sé que usted está en la casa y está siempre pensando qué es el discipulado, y hablamos un poco, ¿verdad? Este proceso que nunca termina. A manera de testimonio, yo sé que vamos a utilizar la palabra que es una relación con Dios, y para tener una relación con Dios creo que vamos a tener que hablar de lo que dice la Biblia. Pero cuéntame un poco, solo para que también la gente conozca cómo se desarrolló eso en su vida, si nos das un par de minutitos en cuanto a eso. Sí, Will, bueno, para los que no conocen, obviamente, ¿verdad? Porque vos conoces mi historia, tenemos que 20 años, 22 años de conocernos. Por lo menos 20 años, sí. Básicamente lo que sucedió fue que yo cuando tenía más o menos unos 15 años de edad, que es cuando mucha gente empieza a luchar con la identidad, yo traté de entender qué era lo que era en mi vida, ¿verdad? O sea, si es importante que viva, que no viva. A veces uno cuando está en la época adolescente se pone un poco dramático, ¿verdad? Pero para uno es bastante real. Y yo no tenía una identidad, yo estaba buscando una identidad. Entonces, más o menos por esa época fue cuando yo empecé a preguntarme cuál era el significado de mi vida, cuál era el significado de mi existencia. O sea, si iba a ser simplemente terminar el colegio, ir a la universidad, sacar los estudios, trabajar y qué más, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que inclusive llegó un punto donde yo estuve lidiando con pensamientos suicidas, estuve tratando de maquinar un plan para cometer suicidio. Gracias a Dios, pues personas alrededor mío estaban orando y todo lo demás, y fue como yo llegué a los pies de Cristo. Lo que sucedió fue que yo empecé a cuestionar a Dios y yo le dije, bueno, Dios, si usted es realmente real, o sea, si usted realmente existe, usted tiene que hacer algo para mostrarse a mí, para revelarse, porque yo no entiendo. ¿Okay? Entonces, más o menos estamos hablando cuarto, quinto año de colegio o de la escuela, digamos la secundaria, ¿verdad? Lo que llamamos la secundaria. Y casualmente conocí unas personas allá que uno de ellos estuvo orando por mí en mi último año de colegio. Cuando entré a la universidad, yo no creo en las casualidades, pero a veces las personas dicen, ay, qué casual o qué curioso. Todos mis compañeros de colegio, solo habían como 3 o 4 que entraron a la misma universidad que yo entré. Y uno de ellos era el que estaba orando por mí. Y entonces, él me presentó el evangelio en un momento muy oportuno. Entendí que era lo que quería Dios para mí. Llegué a recibir a Cristo, pero llegó este punto donde yo quiero conocer quién es Dios. Y para poder conocer a alguien, usted tiene que pasar tiempo con esa persona. Y qué curioso, digamos, en un país como la India, hay más de 10,000 dioses, ¿no? Pero lo curioso es que el ser humano siempre está tratando de tener una relación con algo. Uno en el típico, creo en el karma, creo en que me muero y me transformo en una planta. O sea, estamos buscando una relación con algo y no queremos decir la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, siempre queremos buscar un tipo de relación, pero la gente no sabe dónde buscarla. Sí. De hecho, es curioso porque he topado con personas que se dicen ser agnósticas. Un agnóstico es una persona que, digamos, reconoce que hay un Dios o reconoce que hay algo. Hay un ser supremo. Hay un ser supremo, pero no sabe quién es. Y el ateo es el que típicamente va diciendo que Dios no existe, pero nunca ha tenido la capacidad de demostrar que es cierto, ¿verdad? Simplemente quiere decir que no existe. Y yo le digo a la gente siempre, en cuanto a lo del ateo, ahora que lo mencionas, y digo, gracias a Dios, nunca traemos nada aquí como listo, ¿verdad? O escrito, pero que aquí nos podemos salir, ¿verdad? Pero yo siempre digo, cuando alguien dice, yo no creo en nada, yo digo que es como una contradicción, porque antes de yo decir que yo no creo en un teléfono, primero tengo que creer para no poder creer. O sea, ¿me entiendes? Yo puedo creer que los tacos no saben ricos
Pero antes de tener esa idea, tengo que creer primero. Entonces, no hay realmente un ateo, o no hay, porque siempre creemos en algo. Y la Biblia dice que no existen ateos porque todo el mundo conoce, todo el mundo tiene en su corazón el entendimiento de que hay un ser supremo. Entonces, realmente el que dice ser ateo está confundido porque lo que realmente es agnóstico. Sabe que hay un ser, no lo conoce, no sabe quién es, no lo entiende, digamos. Y yo crecí en un hogar donde mis papás tienen obviamente un trasfondo, digamos, en la área de la salud, ¿verdad? Ellos son doctores en una área específica. Entonces crecí en un hogar con mucha información, mucha cosa académica, mucho entendimiento científico. Pero inclusive yo mismo llegué a un punto donde dije, bueno, pero tiene que haber algo allá arriba, porque Claro. si no, entonces, si no, la vida se reduce a algo sin sentido. Nazco, crezco, estudio, trabajo, me muero y no hice nada con mi vida. O sea, todo se vuelve algo muy superfluo, algo muy superficial, algo muy monótono, ¿verdad? Entonces, eso es porque uno internamente en el corazón, Romanos 2:15 dice que uno tiene escrito en el corazón este entendimiento de que hay un ser supremo, pero hay que llegar a conocerlo. ¿Y cómo la gente niega esto? Casualmente, en este episodio yo voy a introducir para ver qué dice la Biblia. Igual, o sea, hay una historia que me llama mucho la atención. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, algo que nos da la Biblia es la presencia de muchos reyes, muchos nombres de reyes, hay mucha información en cuanto a reyes, en cuanto a... Y si hay algo que la vida y la Biblia ha probado es que los reyes y los hombres caen y caen y caen y caen y ¿verdad? Pero siempre lo que podemos ver en la historia bíblica es que están buscando un ser supremo. Claro que vos decías, sea como sea, hay reyes que no creyeron. Lo que ha probado los reyes en la Biblia es que todos cayeron, que solo Dios es Dios y solo Jesús fue bueno, fue sin pecado. Pero siempre estamos buscando algo. Entonces, hay una historia que me llama la atención solo para introducir esto, pero está en el libro de Jeremías. Y si usted está familiarizado, en Jeremías 36, voy a leer un par de versículos y vos puedes meter algo ahí. Pero esta historia como que me ayuda a entender un poco por qué debemos de tener una relación con Dios. Pero yo creo que Dios nos está llamando a hacer algo siempre. Dios nos está dando palabra de alguna forma. El problema es que lo negamos, pero en Jeremías 36 dice la palabra, aconteció en el 4º año de Joacín. Entonces es la historia de este rey Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, y esto es lo que le dice Dios a Jeremías, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, ¿verdad? Entonces, voy a mencionar esto solo con el aspecto de recibir de Dios. Y yo sé que usted tiene algo ahí, pero la pregunta es, si usted está en casa igual, sé que está en casa, sé que está escuchando, ¿qué es lo que estamos recibiendo de Dios? Dios nos ha dado órdenes. Aquí en este caso, ¿verdad? Dios le dice a Jeremías, hey, escribe mensaje. Parte de lo que yo he dicho siempre, ¿por qué no tenemos un mensaje de Dios? Es porque no tenemos una autoridad final. Y es lo que la palabra nos ha dado a nosotros, nos ha dado un mensaje escrito por profetas, por gente confiable, de lo cual sigue probando que el ser humano sigue fallando. El problema es que no estamos familiarizados con la escritura, no escribimos lo que dice la Biblia. Que tal vez si alguien está en la casa dice, ¿qué hago con esto de recibir, verdad? Sí, y de hecho, aquí es cuando tenemos que empezar a hacer un poco de analogías, ¿verdad? Porque siempre es bueno agarrar algo que entendemos, ¿verdad? Y es un principio bíblico, está en Romanos capítulo 1, versículo 20, que es que Dios usa las cosas visibles para poder demostrar su deidad. Básicamente es lo que es visible, nos ayuda a entender lo espiritual. La creación nos ayuda. Y es una regla del estudio bíblico que usamos mucho, la enseñamos en el Instituto Bíblico y todo lo demás. Pero ese es el punto. Vos tenés 2 niñas, yo tengo una y la segunda viene de camino, llega un par de meses. ¿Cómo hacen tus hijas o mi hija para conocer al papá? Una relación. Tienen que tener una relación. Tienen que pasar tiempo, ¿cierto? Correcto. Es imposible. ¿Cómo es que tú y yo hemos tenido una relación
si no es que por 20 años nos hemos hablado. A veces por ejemplo, estuvimos un tiempo separados. Vos estabas acá en Estados Unidos, yo estaba todavía en Costa Rica trabajando en la iglesia en San José, pero hay una relación, y cuando llegué acá hace 4 años, fue como, llegamos y fue como que no hubieran pasado los años, Claro. porque teníamos una relación, porque uno pasa tiempo, porque uno conversa. Entonces, ¿cómo sé yo cómo es Will Mata? Ujú, ¿Cómo sé qué es lo que le gusta a Will? ¿Cómo sé lo que no le gusta? ¿Cómo sé ujú, qué es lo que le molesta, le incomoda? ujú. Porque hay una relación, pero para tener una relación hay que ver una inversión, hay que pasar tiempo. Y en este caso, Dios le dice a Jeremías, escribe, pasa Yep. tiempo, te voy a decir, te voy a dictar algunas palabras, te voy a decir algo. Y esa es la función de la Biblia, pero yo creo que el Eso. agnosticismo, el ateísmo, la falta de no creer en algo, lo que nos da es esa ignorancia, porque hay tanto en la Biblia. Aquí Dios le dice a Jeremías, hey, yo necesito que vaya y lleve palabra a Ujú. alguien. Por eso hay tanto mal consejero ahora en la calle, porque aconseja de lo que cree y no de Eso. lo que dice la Biblia. Y la Biblia está lleno de tantos principios saludables, básicos. Y ahí está la clave. O sea, yo creo que ya dijiste dos palabras claves. Una es que tiene que llevar la palabra, otra es cuál es la fuente, ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros, bueno, no voy a decir que eso lo inventamos nosotros, porque no lo inventamos nosotros, digamos que, Bueno, lo que dice la Biblia. sí, o sea, exactamente lo que dice la Biblia. Lo que hemos hecho es simplemente ponerle nombre a la metodología que Dios ya nos entregó, Ujú, ¿verdad? Y nosotros hablamos mucho del tiempo a solas, por ejemplo, los que hemos sido entrenados por, digamos, los mismos hombres ujú, que nos han entrenado, hablan mucho del tiempo a solas. Y eso siempre es una pregunta, ¿pero qué es un tiempo a solas? ujú, ¿Verdad? Entonces decimos, bueno, hay 4 fases del tiempo a solas, y eso es algo que ujú, usted hace todos los días. ujú. La primera fase, la que estás hablando, es la de recibir. Pero para yo recibir, necesito tener la Biblia. Familiarizarme con el Tengo que libro. leer esto, ¿verdad? Entonces, no es como que yo tengo un discípulo nuevo, le compro una Biblia, se la tiro y le digo, listo, ahora sí ve a ver qué hace. Ujú, No funciona así. Y vamos a hablar cómo funciona el Instituto Bíblico y cómo funciona el discipulado dentro de este principio de conocer la Biblia. ujú, Pero la primera parte, el primer paso es recibir. Y para recibir, yo tengo que tener la fuente. mm. Esta es mi fuente. Qué curioso que desde el Antiguo Testamento Moisés es mandado a escribir, o sea, todos estamos familiarizados con las dos piedras cuando él las Yep. quiebre, pero era más de dos piedras, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los 10 mandamientos, pero hay una ley continua después de eso, en el libro de Éxodo, Levíticos, y está toda la ley, y hay muchos preceptos dados al hombre, pero qué curioso que se tuvieron que escribir y no queremos pasar tiempo recibiendo lo que estamos leyendo, apuntándolo y pasando esto a otras personas. Queremos un mundo bueno, pero no queremos recibir. O sea, no hay fuente de bendición de alguna parte. O sea, Entonces, volviendo a la analogía de cómo hago yo para que mi hija tenga una buena relación conmigo, es que yo tengo que pasar tiempo con ella. Es ujú, exactamente lo mismo. Uno empieza a preguntarse quién es Dios, o uno empieza a decir que Dios le ayude, o uno empieza a buscar a Dios, y inclusive uno se pone a orar. Yo me acuerdo mm, que aún así, no siendo cristiano, pues yo ahí estaba en mi cuarto llorando en mi adolescencia, reclamándole a Dios, Dios, si eres real, ven, quita este dolor. Si eres real, si existes, ven, ujú, haz algo, muéstrate, revélate. Y inclusive llegó un punto y dije, oye, yo creo que usted no es real, porque no me responde. mm, ¿Cuál era el problema? El problema es que yo le estaba hablando y le estaba gritando a un Dios, pero no estaba entendiendo cómo funciona la comunicación con Dios. La wow, comunicación con Dios es un círculo. Tiene que haber una porción donde uno recibe, ¿verdad? La ujú. parte de recibir, Que es la que es la escritura. escritura, que es lo que nos quiere decir. Para poder recibir necesito tener la Biblia, leerla para Ujú, recibir lo que Él me está diciendo. Tiene que haber una parte donde yo reflexiono claro. lo que me está diciendo. Tiene que haber un componente donde yo escribo y registro Ujú, lo que me está diciendo para no ser una persona olvidadiza. claro. Y después la última sección, ¿verdad? Que es el último paso, que es donde ahora sí le puedo contestar a él. Entonces le Ujú, respondo. Y eso se llama orar. ujú, Pero ¿qué pasa, Will? Si usted me llama hoy, por ejemplo, vos y yo que hablamos mucho entre semana y por teléfono y todo lo demás, ¿qué pasa si vos me llamas y me empezás a decir una historia y llevas 20 minutos y yo estoy súper callado? mm, Y vos decís, Alex, ¿usted me está escuchando? Ay, bro, sorry, es que estaba viendo tele, ni la atención le estaba poniendo. ujú, Eso es tener una comunicación, ujú, ¿no? Eso es tener una relación, ¿no? Vos estás hablando, yo no estoy escuchando. mm.
Es exactamente lo mismo. Yo no puedo ponerme a solo hablar yo y demandar de Dios cosas sin escuchar primero qué es lo que Él quiere que yo escuche y Mm, entienda. yeah, Y la comunicación es fluida cuando lo que escucho es lo que respondo, mm. más que todo. Y hemos recibido mucho en la palabra de Dios. Creo que parte del problema del por qué el ser humano anda en una búsqueda de algo y no encuentra nada, Ujú, precisamente es porque queremos leer de aquí, de acá, de acá. No hay una fuente. Ahora, ujú. no estoy diciendo, no le quiero confundir a usted que nos escucha en este canal, ¿verdad? En Televida. Yo no quiero que usted piense que yo estoy diciendo que la única literatura en papel que usted puede leer es la Biblia, porque jamás, pues hay mucha información por ahí que nos ayuda en negocios y en cosas, ¿verdad? El punto es que cuando tenemos una fuente única de doctrina, de enseñanza, y vamos ahí para tomar lo que es espiritual, yo creo que es lo importante. No hay nada malo en leer, ¿verdad? Lo malo es no tener y querer coger de aquí para acá. Mira, el otro día me topé con una persona que me dijo, mira, es que Dios me dijo que te dijera lo siguiente. Y entonces me dan un ejemplo, ¿verdad? De que Dios me dijo que yo tenía que hacer algo. Y me quedo yo, ok, Dios le dijo a usted que le dijera a Will que yo tengo que hacer esto. Y entonces casualmente no veo lo que me dijeron está en la escritura. Alex, esto se da demasiado en este mundo. Dios me dijo que usted me tiene que dar plata. Dios me dijo que usted tiene que donar su carro a la iglesia. Dios me dijo que usted tiene que dar tanto a los pobres o hacer... La Biblia no dice esto. O sea, Dios no quiere un intermediario entre Dios y el hombre. Creo que tenemos libre acceso. Y lo que dice la Biblia es diferente, pero la gente cree estas falacias, o sea, la gente cree estas ridiculeces que se dan en la iglesia. Es que Dios me dijo que... Y yo, wow, más bien, ¿qué dice la Biblia en 66 libros? Eso Es un síndrome. es una postura muy, voy a decir esto, y no queremos ofender a nadie, obviamente, pero porque tengo un versículo bíblico para justificar lo que voy a decir, no voy a decir algo Ujú, simplemente por decirlo. Pero eso es una postura muy cómoda, es muy cómoda porque entonces lo que generamos es un Dios a la imagen y al deseo de nuestra mente y corazón. Entonces, si lo que esta voz me dijo va bien con lo que yo quiero, entonces lo acepto. Pero si no va con lo que yo quiero, entonces digo, ah, no, seguramente no era lo que Dios quería. Y Dios no funciona así. Dios mm, a uno Dios no, o sea, Dios es Dios supremo, Dios todopoderoso. Él hace, deshace como Él quiere. correcto. Nosotros nos corresponde someternos. Pero para que la gente no me vaya a acusar de que eso lo saqué así y no tengo cómo justificar, este Porque... versículo en segunda de Pedro es muy claro. ¿Quién era Pedro? Pedro estuvo con Jesús, Pedro Ujú, vio los milagros, Pedro ujú, negó a Jesús, Pedro vio la ujú, crucifixión. ¿Quién mejor que Pedro para poder hablarnos de qué es o qué no es más seguro? mm, ¿Verdad? Y ve lo que él dice en segunda de Pedro, después de todo lo que hizo, de todos los fallos, ¿verdad? Como hemos conversado ya ujú, muchas veces, él ujú, negó a Jesús, pero después se arrepintió y después está, como decimos, encendido ujú, por el Evangelio. Y él dice así, dice, tenemos también la palabra profética más segura. mm, Y todo el mundo lee esa parte y dice, genial, ¿verdad? Y esto es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ujú, Súper bien, ¿verdad? Hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. mm, Bien, bien. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo simplemente decirle a alguien que me inventé algo que dijo la Biblia. mm. Usted tiene que tener, como dicen, tiene que tener los recibos, Pues una tiene que justificación, mostrarlo. correcto. Y continúa diciendo, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron que siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se ve esto hoy en día en el año 2020 y algo, ¿verdad? Después Wow. de todo ese tiempo, ¿cómo se ve esto? Si yo quiero conocer la mente de Dios, si yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí, ¿Qué tengo que dice la agarrar Biblia? la mente de Dios. Y ver qué Esta dice la es la Biblia. mente de Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios se limitó a un libro, No. pero al mismo tiempo estoy diciendo que Él nos dejó un libro Mm, para poder nosotros entender qué es lo que Él quiere. Si usted quiere conocer a Dios,
así como yo quiero que mi hija me conozca a mí, tengo que pasar tiempo con la mente de Dios. Wow. Esta es la mente de Dios. Y Pedro dice que es más seguro que inclusive la transfiguración que él observó en aquel monte, En Cristo, que él ya. vio a Cristo y que él reconoció que era Dios. Y él Ujú, estuvo presente. Y ujú. él nos dice que la Biblia, la palabra, es más segura que una visión. Y tristemente me fascina, para serte bien sincero, no me esperaba esa palabra, pero usaste una palabra de comodidad, ¿verdad? O sea, es una posición muy cómoda, dijiste, Claro, ¿verdad? Fue. es como. Y es triste, Alex, porque yo veo en las iglesias de hoy en día y yo soy crítico de la iglesia. La iglesia actual a veces da asco, y tengo que decirlo con una palabra que tal vez que es un poco fuerte, pero en el aspecto de que quiere una zona cómoda donde se lleva a las personas a un estado emocional y no más bien a ser bíblicos, o sea, a ser doctrinales, a saber lo que dice la Biblia, porque cuando yo escucho en iglesias que Dios me dijo que tenés que dar todo el dinero, que tenés que dar los carros, eso es un negocio, o sea, y Sí, eso es un se negocio. ve, pero las iglesias no dicen lo que dice la Biblia, y ese es el problema. Ahora vea, porque ya nos quedan ya 10 minutos, hay que cerrar esto, pero Ujú, vea el otro versículo, en el contexto de Jeremías 36, Alex, ujú. para amarrar esto. Primero, entonces, Dios le da la palabra a Jeremías y le dice, Jeremías, yo quiero que dé un mensaje, pero vea lo que dice luego en Jeremías 36, 23. Dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 palabras, oiga, brother, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, oiga, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo que había escrito Jeremías se consumió sobre el fuego que en el brasero había. O sea, vea, lo que quiero capturar acá es lo siguiente. Dios nos ha dado un mensaje en la Biblia y Ujú. Dios nos dice, vaya a su casa y tenga un tiempo a solas. Escriba lo que usted entiende. Lea un versículo y escriba lo que usted entiende para que usted pueda darlo al mundo. En el versículo 23 del capítulo 36 de Jeremías, lo que vemos es lo que el mundo hace. El mundo sabe que hay una escritura, hay una Biblia, pero ¿qué hace el mundo? Quiere quemarla porque no quiere que este mensaje avance. El rey, Joacín, está literalmente quemando el rollo porque no quiere recibir lo que dice la Biblia. Y ese es un cuadro, si usted está en su casa hoy y usted está pensando, mira, yo no había pensado en esto. Usted tiene una Biblia en su casa para que usted la procese, para que usted la escriba. Es el ejercicio de tener una relación con Dios. Dios no habla audiblemente, porque entonces eso sería a cuál Dios le creemos. O sea, Dios nos ha dado una escritura para que nos familiaricemos con la escritura, porque el mundo está quemando los rollos. El mundo tiene la postura de este rey Joacín. O sea, es triste quemar lo que dice la Biblia. Bueno, y es que por eso digo que es una postura de comodidad, porque, digamos, nosotros que ya tenemos, yo tengo 22 años de ser cristiano y desde que comencé tuve la bendición de tener Ujú. varios mentores que me ayudaron, me discipularon, me entrenaron, me llevaron por todo lo que es la parte teológica, seminario, etcétera, etcétera, para poder entender lo que tengo el puro Ujú. frente y entonces poder yo entender, ¿verdad? Y la idea siempre ha sido ser autosuficientes en el sentido de que, y creo que fue en el último episodio, no sé si fue el último episodio que lo conversamos, pero ¿qué pasa si el pastor de mi iglesia se muere? ¿Se Mm. acaba la iglesia? Jamás, No. jamás. Tiene que haber hombres y mujeres entrenadas en el entendimiento de la Biblia para Mm. que entonces de este grupo Dios levante a alguien más. Pero si no están leyendo y si no están escuchando lo que es la mente de Dios, entonces por eso es que tenemos hoy negocios y no iglesias. Mm. Personas que lo que hacen es manipular a otras personas. ¿Y usted se acuerda cuando nos agarró a Greg allá en Costa Rica y era como, lea la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Yo no tengo la respuesta. Sí, ¿Qué dice? Y ese es el problema, que es cierto. y ahora el pastor se ve como un amuleto Mm, de la suerte. Y es por eso que los pastores manipulan, claro. roban y hacen shows en las iglesias. ¿Por qué? Porque lo que quieren es gente emocional y no gente bíblica. La gente bíblica lee la Biblia y se limita, porque, brother, estamos en un mundo que es limitado. Si no hay autoridad final, estamos viviendo
cualquier intemperie. Entonces, hablaste de recibir un poco, ¿verdad? ¿Hay algo que justifica ese pasaje de recibir? Claro, o sea, puedes ver en sea, Efesios 3, 4, dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Este es Pablo hablando, leyendo, ¿verdad? Leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento. Entonces, Pablo mismo recibió revelación directa de Jesucristo, ¿verdad? Y hoy no vamos a entrar ahí, pero en Hechos vemos cuando su conversión, ¿verdad? Y él estuvo también con una ceguera por un par de años porque vio la presencia de Jesús en vivo y a todo color, En ¿verdad? Hechos 9, sí. Ajá, Hechos 9, exactamente, la conversión de Pablo. Y él recibe, digamos, Dios le da, o Jesucristo le da el conocimiento, pero él mismo escribe 13 cartas a la iglesia. Imagínense. Y luego, después de recibir, porque tristemente el tiempo se acaba, recibimos, Alex, ¿qué es o sea, mencionaste una estructura, hay que darle estructura a una relación. Sí. Entonces, hablamos de recibir, ¿qué más sigue entonces? Después sigue reflexionar, ¿verdad? Porque ¿Qué es reflexionar? reflexionar es meditar en lo que usted está leyendo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy leyendo pasajes sobre cómo ser un buen papá, yo no puedo, por eso te digo, no podemos tener una postura cómoda. Si yo leo pasajes de cómo ser un buen papá para mis hijas, yo no puedo simplemente nada más decir, bueno, ese lo dejo para otro día porque es mucho trabajo. Yo no puedo hacer eso. Dios demanda de mí que yo sea un buen papá. Entonces leer, recibir, recibir, meditar, reflexionar es meditar, pensar, ¿verdad? Y podemos ver eso un poco en, digamos, por ejemplo, hay Josué 1:8 y creo que estuvimos hablando en el lunes que estuvimos en... Nunca se apartará de tu boca este libro de la en ley. el estudio bíblico de hombres, ¿verdad? Hablamos de esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. O sea, nunca es nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar. O sea, tenés que leer y pensar. No es, lo leo 5 segundos, cierro la Biblia y me voy. No, usted lo lee y empieza a masticar. ¿Qué es lo que esto significa para mi vida? Para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Entonces meditar involucra también no solo entender lo que me está diciendo Dios, sino que también tengo que tener un plan de acción. Guardarlo, ¿verdad? cerrarlo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es Josué 1:8. La siguiente etapa es registrar. Y yo traje esto, pues nada más, porque sé que se nos está yendo el tiempo, es simplemente nada más como para hacer un ejemplo. Este es el mío. Es el mismo, bueno, obviamente este no es el mismo folleto que he tenido por 20 años, pero lo que quiero decir es el mismo formato. Y básicamente es muy sencillo. Lo que tiene es estos pasos, fecha, el pasaje que estoy leyendo en mi Biblia, cómo reflexiono, cómo recibo, y ¿sabes? Eso es para ayudarse. ¿Qué puede hacer alguien? Lo hicimos para nuestra clase en la iglesia, pero usted puede ir a cualquier tienda, librería, usted puede tener un pedazo de papel, una hoja en blanco, en la computadora, lo que usted quiera, y usted nada más pone estos puntos. Pone qué recibo, cómo lo reflexiono, qué es meditarlo, qué registro. Entonces, ahora su plan de acción. Tengo que ser un mejor papá, tengo que pasar más tiempo con mi niña, tengo que ser un mejor esposo, tengo que pasar tiempo con mi esposa. Usted lo escribe. Literalmente leer, es un diario. Meditar, pensar, escribir un poco y dejarlo ahí. Vea cómo termina esta historia para que lo amarres con esto. Porque entonces dice en el versículo 32, Jeremías 36, 32, ya le queman el rollo a Jeremías, él lo dicta a Baruch y están ahí hablando, pero entonces vea lo que pasa al final. Y tomó Jeremías, dice en el versículo 32, otro rollo. O sea, él no se da por vencido. Bueno, me lo quemaron, voy otra vez. Y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún, oiga esto, fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras. O sea que lo que nos da la Biblia, podemos añadir nuestro pensamiento, nuestra aplicación. Eso es lo que logramos en el libro que estás mencionando. Es simplemente grabar lo que Dios nos ha dado para pasarlo a otras personas. Es una relación con Dios. Exacto. Y para los que están en casa, porque yo sé que a veces, y esto es muy normal, le dicen, pero es que yo lo leo y no lo entiendo. Bueno, para eso es que hemos estado ofreciendo involucrarse con nosotros en el discipulado. Ahí le ponemos los fundamentos de cómo usted va entendiendo las cosas básicas y principales. Y después tenemos todo un sistema de instituto bíblico donde agarramos libro por libro, capítulo por capítulo, donde vamos desmenuzando, vamos separando los pedacitos para ir explicando a la gente, para que cuando usted lo lee en su tiempo devocional, usted diga,
ya entendí qué es lo que Dios quiere para mí. A Dios a mí en la Biblia me dice cosas personales que tal vez no son las mismas que tú tienes, Totalmente. porque Él Ahí es a donde trabaja se de manera añaden otras individual palabras, sí. y es lo que estás diciendo. Yo tengo todos mis pensamientos aquí de los últimos meses y a veces inclusive me devuelvo cuando estoy leyendo un versículo y digo, me gustó lo que el devocional que Dios me dio aquel día, me voy, lo busco, 2 meses luego y digo, Imagínese, mira qué man. bueno está esto y lo pongo en práctica en mi Yeah. vida. Brother, esto no es algo místico. Tenemos que irnos por razón de tiempo. Se nos cumple el tiempo acá en su canal Televida. Y yo le voy a invitar a esto. Entienda que una relación con Dios requiere de invertir. No es gratis. Si usted quiere conocer a Dios, la mente de Dios, no le crea al que le diga que Dios me dijo. Mejor vaya y vea lo que dice la Biblia. Invierta. Eso le va a servir a las generaciones futuras. No deje que le vendan el gato por la liebre, ¿verdad? Como dicen. Aquí en su canal Televida, en este programa ¿Qué dice la Biblia? Es lo que queremos, es traer principios y le invito entonces que esté con nosotros y nos acompañe. Llámenos si tiene preguntas. Aquí va a aparecer el número 816-739-7579, igual nuestros emails. Entonces usted puede mandarnos alguna pregunta o si quiere estar acá tal vez y participar en este canal, avísenos. Entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Chao.